Gracias, buenas noches, señoras y señores. Este nuevo 2019 con su programa Política Exterior, hoy como nuestro primer invitado, el directo amigo doctor Peregrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, exministro, excongresista, excandidato presidencial y en la batalla política permanentemente. Bienvenido, Peregrín, a este primer programa, Política Exterior. Para nosotros es un grato honor contar con tu presencia y con el debate de tus conocimientos. Bueno, Fausto, ante todo, mis mejores deseos al inicio de este año para ti, para los tuyos. Y para un el saludo programa a los amigos televidentes de Política Exterior. en el país y en el exterior. Sí, en el país y en el exterior. Te agradezco la invitación y la distinción de ser el abridor en este año Primer tan bate. importante en el mundo, en la región, En el país. en la isla y en República Dominicana, Claro, donde claro. la dimensión de política exterior cada día, la incidencia de los factores de política exterior en la vida nacional cada día resulta Muy más trascendente. relevante. De modo que estoy a tu entera disposición. Peregrín, este es un año con 5 elecciones en América Latina. Este es un año preelectoral en la propia República Dominicana, donde se han escogido los candidatos a cargos electivos. Se llevarán a cabo las primarias en el mes de octubre, ya con un marco de ley, denominado Ley de Partidos Políticos. Este es un año donde muchas cosas concluyen y otras cosas se inician. Habrá cambio de gobierno en Panamá, habrá cambio de gobierno en El Salvador, habrá cambio de gobierno en Uruguay, en Bolivia, si mal no recuerdo, en Dominica y en algunas islas del Caribe. Pero este es un año donde dos colosos de América Latina, ubicados en posiciones ideológicas, geográficas diferentes, uno en Sudamérica y uno en Norteamérica, dan inicio a sus respectivos gobiernos. Te hablo de Jair Bolsonaro y te hablo de Andrés Manuel López Obrador, ambos disputándose la geopolítica de América Latina, el liderazgo de América Latina, uno con una posición hacia la ultraderecha y otro con una posición hacia la centro-izquierda, como una especie de compensación política, ¿no? De equilibrio. ¿Qué visión tienes tú de lo que va a pasar bajo las manos inexpertas de un ex capitán del ejército con una vida parlamentaria básicamente opositora, con una ausencia de conocimiento en gobernabilidad? ¿Y qué tú crees que va a pasar en la contraparte, en México, con un caballero austero que inicia alejándose de los signos del poder, ¿no? El avión presidencial, la casa presidencial, el oropel, la vanidad, la simbología del poder, pero con un poco más de experiencia, gobernador, alcalde de Ciudad de México, gobernador de su ciudad natal, parlamentario, viene de un partido histórico como el PRI, luego se alejó, pero viene de un partido de poder. Esa contradicción entre estos dos caballeros no solamente es ideológica, también es de ejercicio del poder y de visión sobre América Latina. Yo quisiera comenzar el programa analizando contigo estas dos realidades en estos dos contextos. Mira, Fausto, creo que debemos asumir otra perspectiva. ¿Desde qué ángulo? Lo que se está dando en América Latina ahora mismo
es una redefinición de las posiciones político-ideológicas. Ahora mismo podemos hablar de dos grandes triángulos de poder que están confrontados, porque no podemos tener un análisis cabal de lo que puede pasar, de lo que está pasando, si no vemos las alianzas que se están armando a nivel continental. Se sabe que había una alianza histórica que se empezó a formar en 1990 con la Constitución del Foro de San Pablo. Esa alianza empezó a ganar espacios de poder y se convirtió en una alianza dominante bajo el liderazgo del presidente Lula, el presidente Chávez, los Kirchner. El Partido Justicialista no era propiamente del Foro de San Pablo, pero en el alineamiento que se realizó. No, pero algunos movimientos periféricos que eran del peronismo. Sí, porque el peronismo es muy inclusivo. Lo tiene todo. Es muy inclusivo, lo tiene todo. A la derecha y a la izquierda. Y a la ultraderecha y a la ultraizquierda. Y entonces... ¿Tú recuerdas? Sí, claro. Cuando ganó Isabelita Perón, que estaban los montoneros en el peronismo y estaba la AAA. La AAA, sí. ¿Qué te parece? Sí, una cosa con López Rega a la cabeza. Pero eso es una peculiaridad de Argentina. El peronismo argentino. Y del justicialismo. El peronismo es la sociedad argentina. Entonces, ¿qué pasa? Esa alianza fue dominante y llegó con el liderazgo de Lula y el poder de Brasil y de Venezuela a producir un alineamiento del continente en política exterior que no tenía precedente, y sobre todo la inclusión de Brasil dentro de los BRICS en una apuesta por un nuevo balance de poder mundial. Yo creo que ese es un buen punto de partida para entender lo que estamos pasando, lo que va a pasar. Por una serie de procesos que se han venido dando en los propios Estados Unidos, en la Unión Europea, hay una revisión a fondo del papel de Estados Unidos en los procesos globales. Y hemos visto, primero con el Tea Party y luego con Trump, que no fue un accidente, sino la expresión de una corriente profunda de la sociedad norteamericana. Hemos visto el resurgimiento del nacionalismo de gran potencia, porque siempre ha habido un nacionalismo de las naciones oprimidas por las grandes potencias, pero en este escenario global hemos visto que las grandes potencias han asumido las causas nacionalistas, y en este caso los que lideraban el imperialismo globalista han terminado ahora adoptando, especialmente Estados Unidos, un discurso nacionalista. Eso ha empezado a tener réplica en el continente. Buscando cohesión política interna, calculo yo. Sí. Frente a la ausencia del debate ideológico global que dividía el mundo. En parte, revisar el papel de Estados Unidos en los procesos globales, porque le estaba resultando demasiado oneroso a la nación norteamericana y muy ventajoso a las élites liberales que apostaban a un imperialismo globalista. No digo globalización, un imperialismo globalista o un globalismo imperialista, cualquiera de las dos acepciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha empezado también a reflejarse en un cambio en la atmósfera global y también a nivel continental. Los excesos del PT en Brasil provocaron una reacción en contra de esa visión de las izquierdas, unas izquierdas que se aliaron con el imperialismo globalista en un sentido, hasta un punto, porque adoptaron muchas de sus agendas
Y eso ha terminado provocando ese fenómeno, porque es un fenómeno político. ¿La asumieron o se integraron a sus Sí, agendas? fueron cooptadas. ¿No tenían otro camino? Fueron, ¿O se integraban o quedaban fuera? Fueron con el peso de Brasil y de Venezuela, pudieron haber armado una visión propiamente latinoamericana a partir de nuestra realidad. ¿Una especie de tercera vía? Sí, pero anclado en las realidades nuestras. Tú encuentras, por ejemplo, movimientos de izquierda con unas agendas que eran impensables 40, 50 años atrás, ultraliberales. Y detrás de eso, todo un plan de dominio global y las izquierdas haciéndole el juego, las llamadas izquierdas históricas haciéndole el juego a esos esquemas. Pero el punto es que en América Latina hay ahora mismo, hablábamos de triángulos de poder en tensión y en confrontación. De los dos triángulos. Los dos triángulos. El discurso del asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, en Miami, en la Torre de la Libertad, es un discurso doctrinario. Ahí ellos señalaron, Estados Unidos señaló que había un triángulo maléfico de dictaduras, un tridente dictatorial en América Latina, anclado en la visión marxista. Cuba, que fue la fundadora del Foro de San Pablo junto con el PT, Partido Comunista Cubano, Venezuela con el régimen de Maduro y el presidente Ortega en Nicaragua. Pero en contraposición vemos otro triángulo. Estados Unidos, que no está solo ya, sino que tiene el apoyo del presidente Duque y el liderazgo de Uribe. No nos olvidemos que, aunque Uribe es un senador, la visión que está dominando en Colombia es la visión del presidente Uribe. Y ahora Bolsonaro. Bolsonaro es un fenómeno con toda la secuela de los escándalos, el deterioro de la institucionalidad de Brasil, el malestar que hay en la sociedad brasileña, porque es verdad, Lula, con el ciclo de precios altos de las materias primas, de la energía, logró cosas importantes en términos de redistribución de rentas, de ingresos. Pero y de inversión en la educación. Se cumplió algo que había anticipado Samuel Huntington, que es un gran profeta civil, intelectual, que decía que los movimientos latinoamericanos de democratización tenían el riesgo de caer en el populismo, de no institucionalizarse, de descansar más en figuras carismáticas, y obviamente el poder en cualquier etapa y en cualquier escenario desgasta. A menos que no sea un poder dictatorial, el desgaste aún en la dictadura se nota, pero en un proceso democrático se nota más. Y entonces se produjo esa reacción de la sociedad brasileña. Y Bolsonaro gana con 58 millones de votos, que contra todos los pronósticos. Pero obviamente estamos hablando de escándalos tras escándalos, de todo un sistema que está en descomposición, porque ese sistema está en descomposición. Esto es una reacción. Pero de todas las ideologías. Es el sistema político partidario. El primero que estaba bajo cuestionamiento era el vicepresidente Temer. Entonces, ¿qué pasa? Que era de derecha. ¿Qué pasa? Ese status quo es cuestionado por este movimiento. Este movimiento, tú dirás, bueno, pero ¿cómo es posible que un partido marginal, con un diputado que tampoco tenía ese gran relieve, ni es una figura súper carismática, ni súper preparada, llegara a posicionarse ahí? Uno estaba observando el proceso de Brasil y estaba flotando en el ambiente de que las Fuerzas Armadas brasileñas
eventualmente podían tomar el poder. Pero al parecer... Pero tú sabes que eso era imposible. Bueno, espérate, ahí es que viene. Como eso era una salida extrema, traumática, y fíjate que se enseñó cuando un general salió al frente y dijo que no iban a admitir las Fuerzas Armadas que las presiones populares desconocieran las decisiones de los tribunales. Ahí evidentemente esas instituciones militares que no son como la de muchos otros países, porque los militares brasileños son muy preparados, incluso aún siendo dictadura y expresando un carácter férreo, tenían una visión desarrollista de Brasil, una visión de nación. Y esa dictadura militar dejó marca. Es evidente que esa es una fórmula militar. El capitán emblemático que fue jefe de contraguerrilla, de una unidad de contraguerrilla, luchando con las izquierdas, pero con un vicepresidente que es un general, con un gabinete integrado a nivel federal y a nivel de los principales estados por militares. Evidentemente se movilizaron las reservas políticas de las Fuerzas Armadas brasileñas para participar en la política y tomar el poder por la vía electoral. Así como la izquierda en el Foro San Paulo abandonó la vía insurreccional, revolucionaria y se fue al proceso electoral. Los militares en reserva, con la visión que tienen de nación, decidieron participar en política y tomar el poder en un momento de crisis. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos desde República Dominicana? Ese choque de esas dos alineaciones sin duda va a estremecer el continente completo. Ahora, tú haces bien en apuntar que se ha dado en el continente una elección que es de signo opuesto y en un país que es sumamente influyente en América Latina. La elección de Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Andrés Manuel López Obrador, y esto es bueno destacarlo, llega al poder porque se abre una alianza. Fíjate que una figura muy influyente en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es la señora Cloutier, que es un ícono histórico, la familia Cloutier de la derecha mexicana, del PAN. Se abre también a alianza con los movimientos cristianos y llega a una serie de acuerdos. Empieza a moderar el discurso ideológico, radical, y a cambiarlo por una visión de propuesta. Fíjate que la sociedad mexicana compra mucho las grandes real propuestas de López Obrador, que gana abrumadoramente. La política histórica de México, de la doctrina Estrada, es no meterse En los asuntos de ningún en los estado. asuntos de ningún país. Para que ninguno se meta Para con que México. ninguno se meta en las cuestiones mexicanas, porque los mexicanos han sufrido muchas intervenciones. Claro. Y entonces su política histórica es no meterse en otros países para que nadie se meta en la política mexicana. Dirigido a su vecino, ¿no? Yo pienso que eso no va a variar mucho con López Obrador. Si México va a jugar un papel en este escenario, será más de un buen componedor, un intermediario, que de un país que se va a alinear por razones ideológicas. En ese choque que se está viendo venir a nivel continental, México tiene muchos intereses en juego. Claro. Acaban de renegociar un acuerdo que evidentemente lo renegociaron con la buena pro, el conocimiento, el beneplácito del equipo de López Obrador. Un acuerdo de reformulación del CAFTA.
Pero acaba de producirse algo que yo quiero resaltar, que va en la línea de lo que estamos destacando. López Obrador y Trump, fíjate que le han puesto sordina a la discusión del muro. No es un tema que lo están discutiendo. La caravana, que lo analizamos aquí, que apuntaba evidentemente a generar un foco de fricciones entre México y Estados Unidos, terminó favoreciendo a Trump en la elección de medio término, pero ha ayudado a hasta algo, cierto sentido. pero ha ayudado a algo. Bueno, favoreció a Trump en que no perdiera el Senado, porque perdió la Cámara de Representantes. Él lo dijo. Y estaba él no previsto. podía ganar las dos cámaras. No podía ganar las dos cámaras y él no hizo campaña para las dos cámaras. Hizo para el Senado. Precisamente para no perder. No, y sobre todo porque había legisladores de su partido que no terminan de asumir su agenda. Completamente. Y fíjate que perdieron todos los que no asumieron su agenda. Los que apoyaron su agenda, la gran mayoría ganó. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero en la Cámara de Representantes. Pero aún así logró más de lo que se esperaba. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que quizás es lo positivo que hay que empezar a derivar. La diplomacia mexicana y la norteamericana empezaron a desarrollar dos grandes proyectos. El proyecto de desarrollo, la franja fronteriza para la inversión. Una propuesta de López Obrador, una franja con trato fiscal privilegiado, trato tributario privilegiado de exenciones, para establecer un muro de inversiones, de empresas que contengan los flujos migratorios dentro de México y a nivel regional, que no se vaya a los Estados Unidos. Eso por un lado. Pero por otro lado, un anuncio trascendental que nosotros los dominicanos tenemos que prestarle mucha atención. Más ahora que vamos al Consejo de Seguridad, que sería algo importante analizar, que es el acuerdo ya anunciado de un proyecto de inversión de 35 mil millones de dólares conjunto, México-Estados Unidos, en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, porque son tres estados muy frágiles, muy fragilizados, y esa caravana fueron una señal de eso. Entonces, eso es interesante porque el enfoque que la administración Trump está promoviendo es que el problema migratorio hay que atacarlo en el origen. Más que una política de acogida, hay que hacer un esfuerzo para que la gente no tenga que salir de su país. Porque la mayoría de la gente sale de su país no porque quiere, sino por necesidad. No, y también por la violencia. Sí. Porque Bueno, en El Salvador, por la necesidad de librarse de la violencia, en Honduras y en El Salvador, por las penurias, por las limitaciones de las oportunidades, pero lo importante es que se plantee, bueno, la violencia de las maras ese cambio en de El Salvador enfoque, y en Honduras, Peregrín, claro, es insostenible. brutal, pero ese Brutal. cambio de enfoque que se anunció, que no se le ha dado el relieve que hay que darle, es sumamente importante, porque es precisamente una de las cosas que nosotros a nivel de la región Gran Caribe y de la región Caribe insular deberíamos asumir. Deberíamos asumir porque esta región tiene tantos problemas, tan graves, tan complejos como la de Centroamérica. Cuba, en un proceso de implosión demográfica, con una dictadura de 60 años, que no termina de organizar una transición. Puerto Rico, un estado libre asociado, quebrado, colapsado. Sin infraestructura. Jamaica, un narcoestado. Haití, un estado colapsado en casi todos los sentidos de la palabra. Pero yo no diría que República Dominicana, yo no diría que Jamaica es un narcoestado. Yo diría que Jamaica es un estado degradado, pero no un narcoestado. Quizá es muy fuerte. Bueno. Sí.
vamos a atenuar esa afirmación. Sí. Evidentemente es un Estado que tiene también muchos problemas. Pero De su propia constitución, de su propia naturaleza. Pero Una colonia brutalmente exprimida por Inglaterra, ¿comprende? Pero República Dominicana, que es la economía que más crece, una democracia, vamos a decir, con mucha vitalidad, también tiene problemas serios, estructurales, que los que estamos aquí sabemos cuáles son. Entonces, los que están aquí y los que no están aquí. Y los que no están aquí. Entonces, de alguna manera, eso que vimos ahí en Centroamérica, ese compromiso de México, Estados Unidos con Centroamérica, nosotros tenemos que, como región, tenerlo como un referente, porque eventualmente en los meses y en los años por venir, vamos a tener que hacer un planteamiento regional para la propia estabilidad continental, porque esta es una zona que en geopolítica se puede considerar una zona de margen del imperio norteamericano, en un momento que es la otra dimensión que hay que agregar al análisis, en que China está, como lo hemos analizado en programas anteriores, en una fase de confrontación geoestratégica, de réplica hacia la región Gran Caribe. Y nosotros nos hemos metido, como quien dice, al medio de un conflicto geoestratégico en la coyuntura más álgida de esas relaciones, más intensas. Ahora mismo realmente no es una competencia comercial. Eso es lo que está en la superficie. Es un pulso geoestratégico con muchísimas implicaciones y derivaciones. Y por motivaciones subalternas, hemos terminado nosotros produciendo, vamos a decir, con poca inteligencia estratégica, una alianza con China popular, sin cuidar sobre todo las formas diplomáticas para poder dar un paso a esa naturaleza. Pero eso ya es un hecho y sobre esa base es que hay que trabajar. ¿Cuál es el peligro que nosotros que tenemos que ver, los dominicanos, sobre todo, cuidando nuestros intereses? Que esa situación de grandes tensiones, de grandes contradicciones a nivel mundial, continental, regional, pueden reflejarse intensamente en la isla de Santo Domingo. Y el Estado que tiene más que perder en ese escenario es el Estado dominicano. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado a que los actores políticos que tenemos responsabilidades en el gobierno, en la oposición, en la dirección nacional y otros actores que no son políticos, pero igualmente tienen obligaciones, que nos hagamos cargo realmente de esta coyuntura para que a partir de las experiencias históricas que hemos vivido podamos preservar nuestros intereses nacionales, que son, en primer lugar, preservar la integridad territorial de República Dominicana, preservar nuestros atributos de soberanía y autodeterminación en las materias fundamentales que tiene que tener todo Estado para seguirse llamando Estado. Concertar los pactos que se necesitan concertar para hacer las reformas del sistema político y el sistema económico de República Dominicana, porque sin eso, que son las fuentes de debilidad del Estado y de su funcionamiento, lo que nos espera entonces es un periodo muy severo de ingobernabilidad, de ruptura, que nos puede acercar a una intervención internacional. Yo así trato de resumir las inquietudes, las reflexiones que tengo. Vamos a ver cómo se van a comportar esas grandes corrientes, alrededor de las cuales se van a tener que ir alineando el continente completo. Fíjate lo delicado que está la situación.
El presidente Maduro hace unos meses denunció que se produjo un atentado para matarlo. Y evidentemente se produjo un hecho que no está claro, porque si fue un atentado, fue una chapucería de atentado. En la forma, por los procedimientos, por los recursos empleados. Pasa mucho eso. Pasa mucho eso. Sí, pero eso por un lado. Pero ahora mismo estamos viendo, observa, que la Cancillería colombiana está denunciando que hay una trama para matar al presidente Duque, en la que eventualmente están involucrados venezolanos. Así que estamos hablando de dos países quitándole el discurso a Venezuela y asumiéndolo ellos. No. Porque Venezuela permanentemente acusaba a Colombia de un plan para matar a Maduro. Sí. Y acusaba de uribismo. Sí. Bueno, entonces lo han colocado a la defensiva, acusándolo de intentar matar a Duque. Pues, pura retórica. No necesariamente, porque acuérdate que... Entonces, ¿por qué tenemos que hacerle caso a Duque y no al otro? Lo que está pasando es... Porque tú crees que esa confrontación entre Uribe... Lo que está pasando es grave, por una razón. Acuérdate que bajo la administración Obama, bajo el liderazgo de Clinton primero y Kerry después, se estaba produciendo un entendimiento de Estados Unidos con Cuba y con Venezuela. Y como, había una vía de comunicación. Había un entendimiento. No, una vía de comunicación. Un entendimiento que se articuló sobre la base de la mediación del Vaticano, tú lo sabes. Había un entendimiento profundo al extremo de que, bueno, Cuba estaba ofreciendo sus buenos oficios para moderar, para darle a Estados Unidos y a una serie de fuerzas la garantía de que iba a haber en Colombia una reconciliación, aunque el presidente Uribe y el presidente Santos habían logrado mucho en términos militares, se entendía que la continuidad del conflicto, aún fuera muy asimétrico, podía poner en jaque las posibilidades de Colombia. Yo mismo, siendo ministro, tuve ocasión de hablar con Tomás González, ministro de Energía de Colombia, sobre el tema de la exploración petrolera en Colombia, la explotación de los campos petroleros en Colombia. Y el tema que salía a relucir era que en tierra, en la zona de explotación, ellos tenían graves dificultades para poder hacer esas operaciones. Por la presencia de la guerrilla. Por la guerrilla, los sabotajes. Lo mismo el desarrollo minero de Colombia, que es extraordinario, porque Colombia es un país riquísimo. Yo creo que ellos estaban claros de que poniéndole fin al conflicto, aún en condiciones discutibles, eso podía generar niveles de inversión, pero y reducción en la todo eso estaba también montado sobre el esquema de que la revolución bolivariana con Chávez le daba garantía a las FARC y le daba garantía al ELN de que había una vía alternativa. Al venir la crisis en Venezuela, tras la muerte de Chávez, la crisis económica, la hiperinflación, el derrumbe de Venezuela, porque lo que está viviendo Venezuela es una tragedia humanitaria, descomunal. Tiene muchos responsables en gobierno y también en la oposición, pero el hecho es que al producirse ese hecho, en Colombia, evidentemente, ganó fuerza la idea de que no se podía consolidar ese proceso de paz que se estaba negociando con los auspicios de Cuba. Porque era una fórmula para garantizar la toma del poder de las izquierdas por vía electoral, que iba, en cierta manera, a extender el problema de Venezuela, lo iba a extender a Colombia. Ese es el enfoque que predominó, y la mayoría del pueblo colombiano, en el referéndum, con el liderazgo de Pastrana y de Uribe,
derrotaron el enfoque del presidente Santos. Entonces eso ha creado una situación política particularmente sensible. ¿Qué pasa? Al venir el cambio en Estados Unidos, salió a relucir también otra dimensión del problema. Estados Unidos cometió un error estratégico. El conflicto de Cuba era un conflicto de la Guerra Fría. Observa que en la Guerra Fría se produjeron divisiones de países. Algunas se zanjaron en la guerra, caso Vietnam. Otras se quedaron abiertas como Corea. Se zanjaron en la mesa de negociaciones como Alemania, el acuerdo 2+4. Corea está pendiente con un armisticio muy frágil en una región cada vez más importante en el mundo. Entonces, está también el conflicto China-Taiwán, que es herencia de la Guerra Fría, o sea, viene de ese contexto. Y el conflicto árabe-israelí. Pero ahí era un conflicto regional, histórico. Pero viene de la Guerra Fría. Sí, pero fundamentalmente involucraba a muchos países, claro. Choque de civilizaciones. En este caso estamos hablando de líneas de fractura. En el caso de Cuba se dio el fenómeno, pero se dio de una manera singular. El territorio cubano no se fragmentó, no, pero se generó un exilio poderoso en la otra orilla del estrecho de la Florida. Y ese exilio poderoso, influyente, de gente muy brillante, que logró resultados importantes en la política norteamericana, inspirado un poco en el modelo judío de influir en la política para usar el poder norteamericano en el conflicto ideológico con Cuba. Ese conflicto se prolongó muchos años. ¿Qué hizo Estados Unidos bajo la administración Obama? Primero con Clinton y después con Kerry. Cometió un error estratégico. Tú no te pasas 50 años en un conflicto, más de 50 años en un conflicto, y lo tratas de zanjar dejando a un lado una parte. Subestimaron al exilio cubano, porque siempre entendieron que era un exilio que Estados Unidos controlaba. Y resulta que no es así. O sea, Estados Unidos influye en el exilio, pero el exilio influye en Estados Unidos, en las estructuras de poder de Estados Unidos. Y se vio en las elecciones pasadas. Pero tenían dos candidatos presidenciales. Y la decisión de uno de los estados más influyentes. Entonces, ese error del régimen cubano por un lado y de la administración Obama por otro, determinó que ese acuerdo no avanzara. ¿Por qué? Porque tú no puedes sentarte a la mesa y dejar aparte un actor. ¿Qué fue lo que pactaron? Una transición a los vietnamitas. Dominio del Partido Comunista 20, 30 años más y crear un ambiente de inversión. Claro. Oye, eso se puede hacer en Vietnam, porque en Vietnam ganó el Partido Comunista y ganó en una guerra. Pero ganó la guerra. Y ganó una guerra, pero ahí no. Y sobre todo en un continente que tiene como uno de sus rasgos, de sus planteamientos fundamentales, pero, el tema de la democracia y del pluralismo. Pero tú no puedes negar que a quien venció Fidel no fue a una democracia, fue a una dictadura. Está bien, eso pasó. Fue una guerra también. Él ganó, pero eso no da un título vitalicio. Bueno, pero cayó en el marco de la Guerra Fría, como tú dices. Entonces Recuérdate cuál es la primera respuesta que le da el norteamericano al gobierno de Fidel a los 2 años. ¿Cuál es? No, la invasión del cochino. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la reacción natural del invadido? Protegerse. Mira, ¿qué hace? No estoy justificándolo, pero ¿qué hace? Tiene que buscar la protección porque cayó en el bloque de Guerra Fría. Se protege con Rusia. Con China no podía. Entonces, tú tienes que comprender que los norteamericanos jugaron mal desde el principio,
No, es que ha habido Analízamelo errores, así. es que ha habido errores de parte y parte, incluso Pero, cuando tú analizas el pero tú me ascenso, comprendes lo que claro, te quiero decir. O sea, comienza mal, es en el 60. Primero cuando lo intentan matar a Castro, demostrado en los libros, pero en los documentos. Pero ¿no? vete atrás, antes de Fidel tomar el poder. Fidel logra tomar el poder, entre otras cosas, por la ambigüedad, por la indefinición de la política norteamericana. Porque dentro del Departamento de Estado habían figuras como Weyland que trabajaron en favor de Fidel. Claro. E intereses norteamericanos que trabajaron en Sectores favor de mediáticos Fidel también. y le dieron a Fidel la oportunidad de tomar el poder. Aislaron a Batista, no trabajaron para organizar una transición. Es decir, en buena medida, lo que a Estados Unidos le ha incordiado siempre es que Fidel se burló de ellos, porque los engañó. Los engañó. Yo no creo que los engañara porque no fuimos ningún pacto con ellos. No, los engañó en el sentido de que le presentó la idea de que él no tenía una línea comunista, que él no iba a hacer ninguna revolución extremista, que no iba a haber poder personal. Al final... Peregrín, ¿pero cuándo él se declara comunista? Pero ya se Después de la invasión. Pero ya se veía. La primera medida de él es de reforma agraria, recuerda eso, ¿no? Sí. Esas medidas de reforma, ¿tú sabes de cuántos millones de tareas era que tenía la compañía norteamericana en Cuba? Claro. ¿Pero tú sabes cuánto era? No, él tenía el control de Cuba. No, pero tú sabes cuánto era que tenían. Millones de tareas. 10 millones. Entonces mira, eso es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenía el gobierno cubano era el palacio solamente. Bueno, pero ¿qué pasa? Que es la parte... La reforma agraria era vital. ¿Qué es lo que pasa? Ok. Fidel implanta un régimen dictatorial. O a ti sí te olvidó cuando Balaguer intentó articular la ley agraria en este país. Los problemas que sufrió con el sector de derecha. Pero de su propio partido. Espérate, eso lo vivimos nosotros. En mi casa lo vivimos. Entonces, ¿te recuerdas de lo que lo acusaron? Una cosa terrible. A Balaguer. O sea, la tierra es un bien. Eso es una lucha desde Roma. Entonces, la reacción, desde Roma. Compréndelo. Pero fíjate, el punto fundamental, lo que te quiero destacar era un conflicto de Guerra Fría. Provocado por los norteamericanos. Pero aquí no se trata de buscar ahora mismo, o sea, había que zanjar el conflicto. Es cuando tú dices. Entonces, cuando tú vas a zanjar un conflicto, porque si vas a buscar culpable con culpable, no vas a resolver. ¿Qué pasa en eso? Si tú vas a zanjar un conflicto histórico, tú no puedes dejar a un actor principal fuera. Porque cuando tú... ¿Y tú crees que lo dejó fuera? A los cubanos americanos sí lo dejó fuera. No, porque el Estados Unidos tenía 50 años, 60 años hablando de apertura democrática. Sí. ¿Y qué pactó Estados Unidos? Mire, el Partido Comunista se queda. Gobernará... Los Castro se van. No, ni siquiera los Castro se van. Sí, eso se pactó. Los Castro se van. Y se fueron. No. Había un proceso en curso, pero la idea era mantener la hegemonía del partido. ¿Se fue Raúl o no se fue Raúl? Pero tienen que ir a la apertura, no es que los Castro se van, porque ¿qué hace con que se vayan los Castro si se mantiene el régimen castrista? Sí, pero no es lo mismo. No. El liderazgo de ese apellido. Es lo mismo. No. Fausto, son 60 años de dictadura. Sí, pero... Óyeme, 60 años de dictadura. ¿Bajo qué apellido? No importa. 60 años de dictadura ideológica, donde hay gente que... Aquí estamos tú y yo en este programa. ¿Quién gobernó igual? Hablando, discutiendo de partidos contrarios. Aquí tenemos un régimen multipartidista de pluralismo con muchos defectos, con muchísimos defectos. Entonces, lo paradójico en Cuba... Más que lo que te imaginas. Lo paradójico en Cuba es que es una sociedad educada que, sin embargo, no puede tener expresión libre en muchísimos campos del quehacer humano. Entonces, esa contradicción ha representado un costo muy alto, pero no solamente para Cuba. Mira, el conflicto que hay en Venezuela, óyeme, el conflicto que hay en Venezuela ahora mismo tiene que ver mucho con un hecho.
El continente se desentendió de lo que estaba pasando en Cuba. Se desentendió. Sí, Que se desentendió. sí, porque no se trabajó. Oye, ese aislamiento a que lo sometió. No. En A los partir, sur, a partir de después cuándo? que cayó la Unión Soviética, Sí. que no era propiamente un aislamiento, porque tú tenías una alianza con la otra potencia mundial. ¿Pero con quién solamente en América Latina Pero- tenía relaciones? No, ¿Con México? a partir de los 80 ya Cuba tenía relaciones con la mayoría de los países. No, Sí, está confundido, sí. no. Con la mayoría de los No, países, no. sí. Con la Mira, mayoría. con Chile no tenía, que Oye, estaba en dictadura. no, porque- Con Argentina no tenía, que estaba en dictadura. Con Brasil no tenía, que Con, estaba Ar- en dictadura. con Argentina sí, no, Uruguay en los tenía- 80 sí ya. No, los 80 estaba Ya, la porque, dictadura. no, pero cuando vino la ola democrática, Dime la cuándo mayoría vino. de los países americanos. Dime cuándo vino. Pero los 80. Cuando vino la época de la democracia, Pero que fue en los 80. Sí, pero los 80 estaba una dictadura en Chile. No. Los 80 vino una dictadura en Brasil. Pero- los 80 vino una dictadura en Pero Uruguay. que te quiero decir, Había una a dictadura en finales Bolivia. de la década de los 80, la mayoría de los países de América Latina Con Colombia. establecieron relaciones con Cuba. Y te voy a decir, el problema fundamental, Este país vino a tener relaciones en el 98. pero el problema fundamental es, y yo creo que es una de las tareas pendientes de todo el continente. El Papa cuando lo visitó Cuba lo planteó de una manera espléndida, Juan Pablo II. Claro. Dijo que el mundo se abra a Cuba Y que Cuba se abra al y que mundo. Cuba se abra al mundo. Claro. Nosotros los dominicanos, Y siguió su política de mediación. óyeme, El nuevo Papa. los dominicanos, a nosotros los dominicanos nos conviene que en Cuba, entre los cubanos, se produzca una reconciliación Claro. y una unidad. Nos conviene como país, nos conviene como región. Y además por solidaridad, porque eso, yo Por creo que las dos Cubas se necesitan. Por alianza histórica. ¿No? Y las dos Cubas se necesitan, de cara al futuro, al presente y al futuro, porque agravio hay de parte y parte, y faltas hay de parte y parte, Y errores. y errores. Ahora, tenemos que ver, bueno, este es el momento de pensar, mira, cómo nosotros, esta región Gran Caribe, nosotros la volvemos más segura, cómo la volvemos más estable, cómo la volvemos más próspera. Reducimos o los próspera. conflictos. Entonces, ese nivel de contradicción que hay aquí en la región, especialmente Cuba, Nos hace vulnerables. nos hace vulnerable a todos. Estamos de Entonces, acuerdo. todos tenemos que ayudar a ese proceso Armar un bloque regional. para darle una salida a esto. Porque pretender mantener eso sobre base de posiciones ideológicas cerradas, en un momento en que el mundo mismo ha cambiado la mayoría de los enfoques ideológicos, mantener un conflicto de la Guerra Fría vivo, con ese ánimo de fortaleza sitiada. Es un anacronismo histórico. Entonces, por eso te digo que es tan importante, porque en la base de todas estas contradicciones que hemos hablado, ¿qué es lo que está? Ese conflicto residual de la Guerra Fría ha vuelto a renacer ahora en una nueva etapa de Guerra Fría que involucra a China y a la Unión Soviética y a Irán. Bien. De todos modos, se nos quedó un tema muy importante, que es el daño que está sufriendo el dólar como moneda global. Sí. La decisión de Rusia, de Irán, de China y de la India, entre otras naciones, de intercambiar sus operaciones comerciales en monedas locales, sustituyendo el dólar como moneda global. Lo analizaremos en un futuro programa. El tiempo se ha terminado, no hemos expandido largamente en el tema de América Latina, como correspondía, como era la profundidad temática. Ha sido un gran placer compartir contigo. Gracias igualmente. Nunca nos equivocamos Sí. cuando escogemos nuestros invitados. Y quiero decirte que acabo de regresar de un viaje por La Habana, precisamente esta semana pasada, de trabajo y de otros aspectos. Y muchas de las cosas que tú planteas, yo las puedo comprobar. Como otras, no coincido contigo.
De todos modos, será hasta el próximo programa cuando tendremos nuevamente un invitado más en su programa Política Exterior. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Gracias, Peregrino. Gracias, Fausto. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.